Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá y darle la cobertura que este tema se merece. Y sí decirles que bueno, que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo. Y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, era zurdo. No, para mí no es válida. Primero porque yo tenía una resolución. La resolución es inapelable para el código. Con un mero escrito que no entiendo, revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Considero que está bien no revictimizar a la víctima. No estoy diciendo que sea una víctima. Se considera, entonces quien se considere, creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. Si puede si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde? ¿Creen la palabra del expresidente? Bueno, yo creo en lo que me dice mi cliente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a estar hablando de qué está pasando en medio del escándalo político que ha generado el afer Alberto Fernández, la denuncia por corrupción, por violencia de género y todo lo que está apareciendo alrededor de la figura del expresidente. Mientras tanto, la realidad económica sigue marchando. Así que en un ratito vamos a contar qué está pasando con los salarios, el poder adquisitivo de los salarios, si hay una recuperación desde el fondo del pozo y dónde están hoy los salarios en Argentina. ¿Y cuáles son los últimos datos de empleo? Atención, porque hay un dato, 135.000 puestos de trabajo menos en el sector formal, privado, registrado de la economía. Ahora van a ver los últimos datos oficiales. Pero obviamente el día de hoy hubo de nuevo una especie de conmoción política, sobre todo en la oposición y en el peronismo en particular, a partir de que Fabiola Yáñez ratificó ante la justicia, en una audiencia que se hizo vía Zoom desde Madrid, con el fiscal Ramiro González, ratificó lo que había dicho en un medio periodístico, ¿no? Y el video donde denunció violencia de género, que Alberto Fernández, el expresidente, la golpeaba, entre otras cosas. ¿De qué constó la declaración? Hoy una declaración larga de Fabiola. Casi 4 horas. Casi 4 horas. Casi 4 horas, donde por lo menos en 3 oportunidades Fabiola se quiebra por todo lo que estaba contando y porque además por primera vez lo hacía ante la justicia. Por esos llantos decidieron en algunos momentos parar, sí, que tome agua, que descanse un poco para después seguir. Esto que decías vos, ratifica lo que dijo en la entrevista con Infobae y ratifica todo lo que ayer puso por escrito junto a su abogada Mariana Gallego en la primera presentación que hicieron ante la justicia. Las agresiones físicas, el aborto, los funcionarios a los que involucró,
el hostigamiento que comenzó a sufrir desde que se fue a vivir con Alberto Fernández en 2016 a Puerto Madero. Por eso el primer punto es esto, que ratifica todas las acusaciones. Ella habló de por lo menos 3 agresiones físicas. El ojo con un moretón, el brazo también con un moretón, y hoy habla de que en una oportunidad Alberto Fernández la agarra del cuello. No se sabe si esto ocurre también con alguna de las otras 2 agresiones o si es una agresión independiente. Inclusive en el juzgado, en la fiscalía le preguntan, ¿hubo un intento de ahorcamiento con esta sujeción del cuello? Y ella dijo, no, me agarró del cuello. Ayer contábamos que involucró al ex jefe de la unidad médico presidencial, Federico Saavedra. Ayer contábamos que ella en el escrito relata una situación en donde a partir de un golpe al día siguiente, como tenían un viaje oficial a Misiones, Saavedra le hace un tratamiento homeopático para que la hinchazón no sea tan grande. Ella hoy ratifica eso, pero además cuenta que otros episodios Saavedra también lo sabía y que ella le aclaró el motivo por los cuales eran esos golpes. Y que Saavedra... ¿Que Alberto Fernández le pegaba? Exacto. Y que Saavedra no quiso profundizar ni quiso preguntarle más sobre el hecho. Este es uno de los puntos centrales que también aparecen hoy. Hoy Fabiola Yáñez cuenta que a partir de la violencia que sufrió de parte de Alberto Fernández, comenzó a consumir alcohol y también marihuana. Y que ese alcohol también lo consumía Alberto Fernández. Acá me parece que hay un aspecto central y tiene que ver con es decir, está hablando de consumir alcohol más de lo normal, digamos, sí. En exceso. Decía que en Olivos se consumía alcohol en exceso, tanto ella como el presidente. Sí. Porque, digamos, todo el mundo puede ir a una cena, tomar una copa de vino y demás. Cuando está diciendo consumir alcohol, está hablando en exceso. No es consumir alcohol en un contexto social, sí. Sino que es consumir alcohol en un contexto, por lo menos el de ella, de aplacar o alivianar la situación que estaba viviendo. No... Por lo menos yo no tengo la información que lo haya planteado como un término de adicción. Pero acá me parece que hay una estrategia, porque por lo menos de lo que salió publicado en varios lados desde el círculo de Alberto Fernández, se estaba hablando de que ella tenía problemas con el consumo de alcohol. Quien primero lo lleva a la causa es ella, reconociéndolo, pero en el contexto de lo que estaba viviendo. Perdón, ella dice también que Alberto Fernández consumía alcohol en exceso. Digo porque acá ha habido, digamos, el último dictador, ¿no? Bueno, el anteúltimo, ¿no? Galtieri era conocido porque era alcohólico. Exactamente, sí. ¿No? De whisky. Y quedó, claro, quedó en la historia. Sí. Ella está diciendo que Alberto Fernández, que ella sí consumía alcohol en exceso, pero que también el presidente lo hacía en la Quinta de Olivos. Exactamente. O sea, pone al alcohol en la relación de la pareja y de lo que estaba pasando. Capítulo a Yelén Massina, quien fue la ministra de la Mujer, la segunda ministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fernández, hoy ratifica que Massina conocía las agresiones que ella se las había contado, pero además agrega 2 puntos. El primero, no solo Massina, sino que nadie del Ministerio de la Mujer, después de que contó lo que estaba pasando, se comunicó con ella y que en los últimos días, ya con la causa iniciada, ya cuando el hecho se hizo público, Massina le escribió a Fabiola Yáñez para volver a decirle que ella no sabía y que Fabiola Yáñez hoy dijo en la Fiscalía que va a aportar esos chats con Massina para que queden incorporados a la causa. Y este es el último punto. No solo chat, sino que Fabiola dijo que iba a aportar otro tipo de documentación que pueda ser útil para la causa. Resaltamos un textual vinculado al tema del alcohol y la marihuana. Esto le dijo hoy Fabiola Yáñez al fiscal. Él, por Alberto Fernández, tomaba y se juntaba con sus amigos hippies que fumaban marihuana. En estos términos lo puso, que había reuniones en la Quinta de Olivos de este tenor. De hecho, inclusive en algunos lugares ha circulado, yo no lo tengo confirmado, que Yáñez habló de que también Alberto Fernández era el que fumaba marihuana. Eso yo no lo tengo confirmado, pero también está circulando. No hay una declaración escrita, la declaración fue por videoconferencia, esto quedó grabado, pero por ahora no está volcado en un acta que conste dentro de la causa. Finalmente, la causa judicial, ¿cómo se enfoca? ¿Cómo sigue? Punto central a partir de mañana, en 3 aspectos. Mañana lo más probable es que haya una imputación formal contra Alberto Fernández. Una vez que hay una denuncia, hay un fiscal que tiene que resolver si inicia formalmente en una causa y esto se hace con una imputación. Aquí hay una cuestión técnica. Como la causa está delegada en la Fiscalía,
esta imputación no es necesaria, pero es muy probable que mañana el fiscal Ramiro González, por el tenor de la causa, por quienes son los protagonistas, lo hagan. Mañana también van a salir las primeras medidas de prueba a partir de lo que declaró Fabiola hoy. Seguramente la Quinta de Olivos sea un foco de esas medidas de prueba. Y el otro punto es resolver dónde va a quedar la causa. Va a ser en Comodoro Pi que Fabiola Yáñez haya dicho que el hostigamiento empezó en el departamento de Puerto Madero, por lo tanto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Va a ser que la causa quede en Comodoro Pi o se va a ir a la justicia de San Isidro, como pidió Alberto Fernández? Va a ser uno de otros puntos centrales. Le pregunto a Javier Calvo, ¿no? El presidente Javier Milei está en este momento en el CCK, en el Centro Cultural, que no se llama más CCK, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Palacio Libertad. El Palacio Libertad, efectivamente, el ex edificio de Correo, donde está, tengo entendido, viendo una obra de teatro, ¿no? Que tiene que ver con los juicios por jurados. Creo que ahí hay imágenes, digamos, porque se presentó el presidente junto a Yuyito González, ¿no? Entonces están circulando ahí las imágenes, pero efectivamente, ¿no? Primer acto oficial al que va Amalia Yuyito González como, con beso en la boca incluido, flamante pareja del presidente. Hasta ahora habían ido juntos en público al Teatro Colón, pero era una actividad privada del presidente. Esto es un acto oficial, con funcionarios, con ministros, presentando algo además que es oficial. Sí, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, el juicio por jurados y demás. Pero engancho esto con que hoy el presidente desde temprano salió con un tuit, de alguna manera lo que hace cualquier político, aprovechando la explosión del escándalo de Alberto Fernández, que el oficialismo obviamente está con pochoclo en la mano, viendo cómo implosiona parte del peronismo o del kirchnerismo. Sí, el presidente hoy, muy a su estilo, tal vez podría haber obviado esta vez porque no hace falta. Lo tienen servido en bandeja el escándalo de Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género, pero bueno, la sobreactuación puede más. Pero hizo y hoy un punteo el presidente, quirúrgico, si se quiere. Quirúrgico. Sobre todos los puntos que él plantea observables en la actitud en Vamos, relación si querés, con el caso. uno por uno. Uno, corrupción, ¿cómo empezó todo? Exactamente. Habla de que el Ministerio de Capital Humano investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros. Hay que decir que no fue el Ministerio de Capital Humano, fue la ANSES. La ANSES con Osvaldo Giordano, que después fue despedido porque la esposa diputada votó en contra de la ley. Exacto. Entonces, hay un caso de corrupción, dice Milei. Segundo violencia caso, de género. Violencia de género, ¿no? Planteando ahí diferentes aristas sobre la violencia de género de la que fue víctima Fabiola Yáñez, según se denuncia. Ahí plantea claramente que de la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género que involucra al expresidente, paladín del feminismo, chicana, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez. Segundo punto de la violencia de género, esto no quita que Yáñez haya sido cómplice, en especial en pandemia, de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo. Ahí el presidente recalcula y toma parte de los argumentos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que fue la primera que salió a cortar la idea, generalizada en la dirigencia política, de Fabiola Yáñez víctima. Dice, víctima de violencia de género. Exacto, pero cómplice es lo que toma, cómplice de... No olvidamos la famosa celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en medio de la cuarentena. Eso es lo que planteó la vicepresidenta Victoria Villarruel, al revés de lo que venía haciendo el gobierno, que todavía no se había expresado. Tercer punto, infidelidad. Si es una pareja abierta, dice el presidente, para nada reclamar. Si la pareja no es abierta, implica una traición a la pareja, pero sigue en el ámbito privado. Y ahí viene... Eso hasta ahí impecable, digamos. Sí. Ese punto de la infidelidad, del ámbito privado... Pero cuando plantea el presidente que hay contrataciones espurias con fondos públicos, hablando del contrato que consiguió en la Secretaría de Comercio Tamara Pettinato, la protagonista del video con Alberto Fernández, el famoso video en la Casa Rosada, del Decime algo lindo, ahí plantea que hay un problema de corrupción. Él utiliza una palabra que me parece que no corresponde, pero bueno,
Y ahí el punto es que plantea corrupción en los seguros, violencia de género, plantea de Alberto Fernández, asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado, silencio cómplice de los que vuelve sobre el periodismo, de los que reciben pauta del Estado. Bueno, no todos nos silenciamos frente al tema, y todos estos hechos un poco le sirven al presidente para plantear su batalla cultural contra lo que él llama la casta, contra el kirchnerismo, contra una manera de hacer política con la que el presidente dice que está en las antípodas. Claro, cualquier dirigente político, y más el presidente, frente a un escándalo de tal magnitud del gobierno anterior, se sube sobre eso. Ahora, cuando se sube sobre eso es muy quirúrgico. Digamos, lo que está planteando es, nada, es la contradicción enorme del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, me parece que alguien dice, Milei tiene suerte. Bueno, sí. Claramente no había mejor oportunidad política que esta. Estalla un escándalo y lo aprovecha políticamente, como haría cualquier político. En el barrio... Como sería en el mismo caso si fuera al revés, digamos. En el barrio, Maxi, te diría, no escupan para arriba. Porque si empieza en algún momento a haber algún escándalo donde se ven favores con dinero del Estado en la gestión Milei, porque cae bien, porque es amigo, porque va a venir en contra también. Entonces, convendría que tengan cuidado que no escupa para arriba el presidente. Me parece cualquier dirigente político, hay mucha cautela en el macrismo, porque ve que Milei les copó la parada, sí. Pero cualquier dirigente político, y más si estás en un gobierno que necesitas ganar tiempo, ¿qué es lo que no podés comprar en este momento porque no tenés dólares? Si tuviera dólares, comprarías tiempo en la economía. Como no tenés dólares, tenés que comprar tiempo. ¿Y cómo se compra tiempo? Bueno, el trabajo lo hace la oposición, sí. Y en particular Alberto Fernández, con estas cosas. Y te pregunto, Maxi, porque tal vez la respuesta la tenemos mañana, y si algún caso parecido al de la humorista Petinato lo tiene Milei en su gobierno, alguien que designó a Alberto Fernández y todavía sigue en su cargo porque tenía una relación muy cercana al expresidente y todavía sigue en el cargo en la gestión Milei, cuidado, presidente, no escupa para arriba, le puede caer en el ojo. Vamos a hablar en un ratito qué está pasando con los salarios, la recuperación salarial de los salarios registrados desde el fondo del pozo, en una situación donde todavía están por debajo de noviembre del año pasado. Sigue la pérdida de poder adquisitivo salarial, pero hay en los últimos meses una recuperación de los salarios privados registrados. Vamos a contar también los números de... el empleo, qué está pasando con el empleo, que todavía sigue cayendo y sobre todo está concentrado en la construcción, en la industria y en algunos sectores de servicios como servicios inmobiliarios. Pero hoy salió una encuesta de UNICEF Argentina, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que muestra en esa encuesta una serie de datos fuertes respecto a la niñez en Argentina. Todos los años UNICEF hace su campaña de recaudación de fondos y siempre alerta respecto a lo que sucede con los datos de la pobreza en la niñez. El dato que teníamos hasta ahora era el dato del INDEC, que 7 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Si hay 50-55% de pobreza, 7 de cada 10 chicos son pobres, es decir, la pobreza tiene una incidencia mayor en la niñez. Pero hay otro dato de la encuesta que llama la atención, que es que 1 millón de chicos en Argentina no se van a dormir sin cenar. Está en comunicación con nosotros, está en el móvil ahí Gonzalo Sorgo, con Sebastián Weisgrais, que es especialista en inclusión de UNICEF. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi. Sí, exactamente. Estamos con Sebastián, estábamos hablando justamente de estos números y también sumarle a lo que decís que 4 millones de padres no comen para darle de cenar a sus hijos y que estos sí puedan ir a dormirse con la panza llena. Sebastián, gracias por recibirnos, pero estos datos son impactantes. Sí, hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, mira, efectivamente estamos sacando estos datos. Vos mencionabas los datos vinculados a pobreza.
Te agrego un dato que tiene que ver con la indigencia, que bien lo conoces, es decir, el 70% de pobreza en realidad se complementa con un 30% de chicos y chicas que viven en hogares en situación de indigencia. Son más o menos 4 millones de chicos y chicas. Y bueno, y a partir de esto realizamos un estudio para ver cómo estaba la situación de ingresos de los hogares, cuáles eran las estrategias. Los hogares dejan de consumir algunos alimentos, consumen menos carne, consumen menos lácteos, dejan de ir al médico, dejan de ir al odontólogo, pero el dato más preocupante, que no es de ahora, es un tema estructural, es un tema que si bien se viene complejizando en los últimos meses, nos muestra que hay 1 millón de chicos que efectivamente se está yendo a la cama sin cenar, y si contamos los que se saltean una comida, Maxi, esto llega al 1,5 millones de chicos. Sebastián, uno ve lo que ha pasado en los últimos años. El gobierno de Mauricio Macri se fue con 35% de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández se fue con 40% de pobreza, la pobreza arriba del 40%. Después de la devaluación y la aceleración inflacionaria, la pobreza por ingreso se aceleró. Digamos, siguió escalando. Hay un informe de la UCA que muestra que la pobreza podría estar entre 50 y 55% actualmente y que la incidencia en los niños es mayor, ¿no? Porque en los hogares de menores ingresos hay hogares más numerosos. ¿Cómo es esta progresión? ¿Qué están viendo, digamos? Porque también subió fuerte la indigencia. Según la UCA, en base a los datos del INDEC, subió de 10 a 20%. Es decir, la asignación universal por hijo no está cubriendo en este momento las necesidades mínimas de alimentos. Sí, mira, es un buen dato ese, Maxi. Efectivamente, tenemos los datos ya del primer... La pobreza se mide semestralmente, pero a través de los datos del INDEC, que son bastante similares a los que lo mostró la UCA, y como bien decís, los hogares con chicos son más numerosos, hay que repartir más ingreso disponible, y efectivamente está dando ese valor. El primer trimestre en torno al 70 de pobreza general y un 30 de pobreza extrema. La UH tiene un impacto notable, esto desde UNICEF lo venimos planteando. Si no tuviésemos la UH tendríamos casi 10 puntos más de indigencia. Lo que sucede es que la capacidad de protección, aún con la movilidad, etcétera, corre por detrás de la inflación, ¿no? Entonces, de hecho, una de las propuestas que estamos realizando es poder unificar la asignación universal por hijo con la prestación alimentar. Recordar que la prestación alimentar no cubre a los chicos de 15, 16 y 17 años y poder llevar este monto por arriba de la línea de indigencia. Esto tendría un impacto bastante significativo en poder reducir la pobreza extrema y al menos garantizar algo que me parece que es un consenso en la sociedad, de que todos los pibes y todas las chicas tengan un plato de comida en la mesa. Creo que este tema de inseguridad alimentaria, insisto, que se viene manteniendo en el tiempo, pero que producto de la devaluación y las medidas vinculadas a intentar estabilizar la economía, generaron un impacto mayor fundamentalmente en los primeros meses de 2024. La otra cuestión es que por indicadores de pobreza, la Argentina está con indicadores similares a los que había en la crisis del 2002, ¿no? Pero la diferencia es que en el 2002 había un desempleo arriba del 20 y pico por ciento y actualmente la desocupación está en el 7-8%, es decir, hay empleo y hay pobreza con empleo, es decir, ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica de la pobreza. Y además la Argentina hoy tiene una red de contención social mucho mayor de la que tenía en el 2002. ¿Ustedes perciben eso, digamos, de que ustedes muestran datos verdaderamente muy alarmantes y preocupantes, pero al mismo tiempo, la Argentina tiene distintas redes de contención social que no tenía en el 2002, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Sí, totalmente. Efectivamente los indicadores son similares o incluso en algunos casos, te referías antes también a alguna dinámica salarial y de empleo, incluso con, digamos, sí, complejos comparados con o similares.
Pero efectivamente la red de contención social es mucho más amplia y además hay que rescatar que el gobierno, digamos, en un contexto de fuerte ajuste, de fuertes restricciones fiscales, lo que más ha priorizado fue la asignación universal por hijo, con lo cual, de hecho, aumentó un 48% en términos reales, es decir, por arriba de la inflación. El gobierno está priorizando. La pregunta, por arriba de la inflación, la pregunta es, ¿alcanza? No, todavía no. De ahí, digamos que estamos planteando, bueno, poder reforzar un poquito más la capacidad de protección, es decir, la cobertura, digamos, la capacidad de protección de la UH, la capacidad de protección de la prestación alimentar, porque el impacto es muy directo. Salís del debate de si hay intermediarios o no hay intermediarios, porque esto va directo a las familias que son destinatarios de la UH. La utilización, y esto desde UNICEF lo venimos midiendo hace mucho tiempo, es una utilización que es muy buena, se destina a la comida, se destina a los útiles, se destina a las necesidades cotidianas de los chicos y de las chicas. De ahí a que hasta que la economía, esperemos, tienda a tener una dinámica de mayor crecimiento, creación de empleo, etcétera, es el mecanismo que muchos países han utilizado para paliar estas situaciones tan complejas que estamos viviendo actualmente. Este dato que saca UNICEF, que es una encuesta propia que han hecho respecto a que hay 4 millones de chicos que se saltean comidas o 1 millón que se va a dormir sin cenar, ¿esa es una encuesta propia de UNICEF? Sí, todos los datos de pobreza que estábamos mencionando, obviamente utilizamos datos oficiales, datos de INDEC. A partir de la pandemia empezamos, de INDEC, a partir de la pandemia empezamos a seguir a un panel de hogares que nada, ha tenido algún pequeño recambio, pero es un panel que un conjunto de hogares que se ha mantenido a lo largo del tiempo, representativo a nivel nacional, con lo cual son datos muy robustos y muy consistentes y que los venimos todos los años sacando desde 2020 hasta la fecha. Claro, pero la base es INDEC. No, la base utiliza una muestra que en realidad es una encuesta representativa propia a nivel nacional, pero son datos propios, encuestas propias. Datos propios relevados por UNICEF. La última de Javier Calvo, sí. Sebastián, ¿cuánto crees que pudo incidir, si incidió en algo, en esta perspectiva, en esta descripción sobre las dificultades alimentarias de los chicos argentinos, estas controversias que se armaron en el comienzo de la gestión de la actual administración respecto a la asistencia a los comedores, al envío de comida, al envío de alimentos? Mirá, nosotros venimos junto con el Ministerio de Economía monitoreando, de hecho, el presupuesto. Argentina tiene un presupuesto transversal. Uno puede saber cuánto se gasta en niñez en Argentina y efectivamente los primeros meses del año, no solamente en políticas alimentarias, sino también en políticas vinculadas a la primera infancia, ha habido un rezago. En estos momentos todo está tendiendo a cierta normalización. Yo creo que hay un efecto mixto. Por un lado, estos recortes que se generaron en la asistencia alimentaria tienen un efecto en lo que estamos comentando. De hecho, desde UNICEF y en esta campaña de recaudación que estaba planteando Maxi al inicio, estamos brindando todavía asistencia a comedores comunitarios, a diferentes organizaciones, porque efectivamente hay una demanda y la demanda es creciente. Y por otro lado, lo que también planteamos al inicio, digamos, el inicio del gobierno, las medidas que se tomaron para generar cierta o intentar generar cierta estabilidad macroeconómica, devaluación, impacto en la inflación, me parece que es el segundo efecto, que lo que generó es una pérdida de poder adquisitivo, tanto de los ingresos laborales como lo de los no laborales, vinculados a la UH, prestación alimentar u otros planes que reciben estas familias. Sebastián, gracias, es muy amable. Ahí estaba Sebastián Weingras de UNICEF advirtiendo con este tema. Fíjense, hoy Adorni dijo que el tema de inflación está terminado. Mañana el INDEC da a conocer el índice de inflación de julio. A ver, cortito de Adorni.
Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. De hecho, te recuerdo rápidamente, porque no me acuerdo del índice de todos los meses, pero del 25% de diciembre al 20 de enero, al 15 o al 13 de febrero. Después, bueno, llegamos a ese escalón del 8, donde muchos nos decían que era muy difícil de bajar. Luego se derrumbó al 4 o al 4.5 y esperamos que en los próximos meses vuelva a bajar otro escalón importante y, bueno, finalmente llegar a inflación cero, que es lo que efectivamente todos queremos. Bueno, más allá de si está terminado o no, el gobierno necesita marcar el sendero de desinflación. En la ciudad de Buenos Aires, en julio dio 5,1% la inflación. Es decir, para la ciudad de Buenos Aires, lo que viene en la ciudad de Buenos Aires, hubo 2 meses de aceleración inflacionaria. Pero básicamente por el impacto del peso de los servicios, no solamente servicios públicos, que en la ciudad no aumentaron tanto en julio, sino servicios privados. Y el gobierno apuesta a que mañana el INDEC dé algo cercano a 3,9, por debajo del 4% o alrededor del 4%, ¿no? Entre 4, 3,9, 4,1, que sea el menor dato del año de inflación. Cuando uno ve esta como la primera prioridad del gobierno, al mismo tiempo es la apuesta del gobierno para que se recupere el salario real y el consumo. Fíjense lo que ha pasado con los salarios. El salario registrado, este es el llamado RIPTE, el salario registrado en blanco en la Argentina. El último dato es de junio, ahí dice 933.000 pesos. Esos son los mejores salarios registrados, estables, convenios colectivos de trabajo. El salario promedio en la Argentina de ese sector está en 933.000 pesos. Llegado a estar en un piso de 814.000 pesos en febrero, fue el piso. Fíjense la caída muy fuerte a valores de hoy, esto es a pesos de hoy, ahí lo estoy mostrando, por favor, del salario real. Pero en noviembre estaba arriba de 1.070.000 pesos, es decir, que todavía esa recuperación está por debajo del nivel de noviembre. Y si uno ve fines de 2017, al principio del gráfico, el salario promedio en blanco registrado estaba en casi 1.400.000 pesos a valores de hoy. Es decir, que ha perdido prácticamente 35% en términos reales el salario. Y viene en la recuperación todavía en pisos históricos. De hecho, rápidamente, respecto a noviembre, las distintas mediciones que hay de salario registrado, el RIPTE que lo mide el ANSES, o el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, o el INDEC, todos muestran que todavía está entre 5 y 7% el salario real respecto a noviembre, es decir, antes de la devaluación. Por eso todos dicen, bueno, la recuperación del consumo va a ser muy, muy lenta, porque es muy, muy lenta la recuperación salarial frente a la inflación desde el quinto subsuelo, y estos son los mejores, los trabajadores que están en las mejores condiciones. Después está toda la informalidad de la Argentina. Y el otro tema es el empleo, lo que ha pasado con el empleo. Estos son los datos últimos que acaba de dar el INDEC. Hay 135.000 empleos en blanco menos en la Argentina desde noviembre. Prácticamente 100.000 están concentrados en la pérdida de la construcción, de la industria y de servicios, entre otros servicios inmobiliarios. Y solo generan empleo en lo que va del año, muy poquito, pero generan empleo, el campo, la minería y la pesca. Todo el resto vienen con pérdidas de empleo importantes, o sea que hay que monitorear no solamente la recuperación salarial, sino qué pasa con el empleo en los próximos meses. Atención, ofensiva política contra el expresidente Alberto Fernández. ¿Le quieren sacar la pensión de expresidente? Sí, hay un proyecto que presentó Damián Arabia, un diputado del PRO muy cercano, mano derecha de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno, en donde busca que si un presidente o presidenta es condenado en al menos 2 instancias judiciales, se le retire la pensión vitalicia. En principio que se la suspendan tras esas 2 condenas y cuando quede firme que se las eliminen. Vamos a ver, porque hay varios diputados muy interesados en avanzar con esto que generarían un problema, en principio, en el corto plazo para Alberto Fernández
pero tal vez impacta también sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya tiene condena, no firme, pero ya tiene una primera condena. Y el punto de quedar fuera del PJ tiene que ver también con un grupo de afiliados del Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el orden nacional, porque Alberto Fernández acaba de renunciar así sotoboche a la presidencia del Partido Justicialista, que todavía mantenía en uso de licencia, pero ahora ya tuvo que renunciar, porque piden que lo desafilien, que lo expulsen del partido en repudio a la denuncia de violencia de género que le hizo su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yáñez. Bueno, atención, ahora me vas a contar la citación de la Corte porque está que arde la pelea entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, por los fondos de la coparticipación. Exacto. Y también por los fondos del colectivo, del subsidio al transporte. Va a haber otro aumento de colectivos o no en la Ciudad de Buenos Aires el mes que viene, en septiembre. Descansa aquí en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí sigue resonando todavía, ¿no? Lo que fueron los ecos de esto que bien definiste ayer como una charlita entre Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, y el expresidente y quien quiere volver a hacerlo, ¿no? Donald Trump. ¿Por qué? Porque, bueno, en un apartado de esta charla hablaron del amigo común que tienen, que es ni más ni menos que el presidente de la Argentina, Javier Milei, o como lo definió Trump, un lugar llamado Argentina. Y ahí empezó a sentir, desde lo verbal, porque no se veían, fue un podcast, ¿no? Fueron las voces nada más, Elon Musk. Y ahí ponderó el ajuste, así lo dijo, en inglés, pero también dijo que la Argentina había bajado drásticamente la inflación porque había llegado a tener, según dijo Trump, un 2000% de inflación. Es muy común en Trump que nunca le acierte a las cifras, o como decimos académicamente, la Academia de Periodismo en Argentina mandó fruta, ¿no? Lo hace siempre así Trump, realmente, nunca es preciso, y de hecho muchos periodistas que están cercanos al Partido Demócrata, de los medios más progresistas, le hacen un chequeo de afirmaciones, un fact-check, ¿no? Todo el tiempo. Adrián, gracias, como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Decías, la Corte llamó a la ciudad y al Gobierno Nacional por el tema coparticipación. A una audiencia el próximo 22 de agosto a las 11 de la mañana, el jueves de la semana que viene. Pero no llamó a la ciudad y a la nación para que vaya cualquiera. Convocó formalmente a Jorge Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Caputo como ministro de Economía de la Nación. Lo dice específicamente el acta, la resolución que saca la Corte. No se pusieron de acuerdo en privado, se tienen que poner de acuerdo en la justicia. En dos puntos. Primero, en todo lo que la Nación le debe a la ciudad desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó la medida cautelar que le ordenó a la Nación, esto durante el gobierno de Alberto Fernández, que tenía que pagarle el 2,95% de coparticipación diario a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces desde que asumió Milei, hubo varias reuniones entre Nación y Ciudad para llegar a un acuerdo. A ese acuerdo se había llegado a fines de julio, que se acordó que desde el 1 de agosto el gobierno de la Nación pagaba esa plata. Bueno, el gobierno de la Nación no pagó esa plata. Está pagando lo mismo que pagaba el gobierno de Alberto Fernández. Que pagaba, exactamente, está pagando lo mismo. Esta es la convocatoria de la Corte Suprema. Y el otro tema, quita de subsidios para colectivos. Pero no, porque eso todavía no hay formalizada una causa judicial. Pero además también la Corte todavía tiene que resolver el fondo del reclamo. Hasta el momento lo que hay es una decisión cautelar. Todavía la Corte también tiene que resolver quién tiene en definitiva razón en el conflicto. Hoy Kicillof estuvo con Lula en Brasilia. Sí, para escapar un poquito de la agenda de los escándalos en las que está metido el peronismo de hace un tiempo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó al presidente de Brasil, con el que ya se sabe el presidente argentino, Javier Milei, no tiene otro tipo de relación que no sean insultos o críticas, salvo ese pequeño posteo con el tema del agradecimiento a Brasil por bancarse la representación argentina en Caracas en medio de la crisis por el fraude en las elecciones de Venezuela, y lo fue a visitar a Lula a Brasil, al Palacio de Planalto. Tenemos ahí imágenes de lo que pasó hoy a la tarde, una visita
protocolar, para buscar acuerdos políticos, para mostrarse, también hay que decirlo. Se entrevistó con Lula, se entrevistó con el ministro de Economía, Fernando Haddad, también con el vicepresidente y ministro de Industria, tratando de armar algunos acuerdos entre la provincia de Buenos Aires y Brasil. Hay que decir que la mayoría de las exportaciones de lo que se produce en la provincia de Buenos Aires, el principal cliente es Brasil, nuestro principal socio comercial, así que más allá de las afinidades ideológicas, porque efectivamente otro de los presentes en la reunión fue Celso Amorim, el representante brasileño ante la crisis de Venezuela, y Kicillof tenía una postura respecto al conflicto venezolano, no del kirchnerismo ultra, sino parecido a la de Brasil, que es muestren las actas, que fue algo que planteó después Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner mañana va por el juicio, por el atentado. Por el intento de homicidio que sufrió. A la expresidenta, sí. Va mañana a los tribunales de Comodoro Pi a declarar como testigo en el juicio oral que se está desarrollando. 9:30 de la mañana va a estar Cristina. Esto ya se conocía, hoy ella lo anuncia públicamente en sus redes sociales. Me parece que el punto central va a estar en esto que marca, de que ella sigue insistiendo de que no hay responsables como autores intelectuales del hecho. Hay 3 detenidos que están acusados de ser quienes llevaron adelante la parte material del hecho. Cristina lo que viene reclamando es los autores intelectuales, que eso se investiga en primera instancia, sigue la investigación, pero con muchas críticas del kirchnerismo. Hay un dato. Mañana Cristina Kirchner en la sala de audiencia va a estar con los 3 acusados. Fernando Sabac Montiel, quien fue el que intentó, lo vimos todos públicamente, quien puso el arma cerca de la cara. Brenda Uliarty y Nicolás Carrizo. Los 3 van a estar presentes en la sala de audiencia. Es decir, va a ser la primera vez que Cristina Kirchner esté frente a quienes están acusados de haber intentado matarla. Hoy me comentaban que una alternativa es que los jueces le ofrezcan a Cristina Kirchner, que por la situación chocante, violenta que eso pueda resultarle, le van a ofrecer o le puedan llegar a ofrecer que no estén presentes en el momento de su declaración, que estén apartados de la sala de audiencia. Lo que a mí me contaron es que si eso ocurre, Cristina Kirchner va a decir que no. ¿Esto qué es el video que estamos viendo ahí al costado? Este es un video que hoy Cristina Kirchner posteó en las redes, posteó en las redes anunciando su presencia mañana en Comodoro. ¿Pero tiene alguna particularidad? No, hace referencia a los autores material, intelectuales. No, sí, pero no se entiende. No, sí. Hace referencia, ella sí. habla de que en el juicio están acusados los autores materiales, que a la causa le faltan los autores intelectuales. Una crítica que viene marcando el kirchnerismo de hace mucho tiempo, que esto tuvo que contar con el apoyo y la financiación de alguien. De hecho, ellos siempre hablan de Caputo, un primo del ministro, como quien pudo haber financiado, y quien vemos en pantalla, el diputado nacional Gerardo Milman, que también está siendo investigado por el caso. Bien, tenías un dato respecto a la defensa, Alberto Fernández. Sí. Hablaron en la causa de violencia las de género. Abogadas, Silvina la abogada de Fabiola Yáñez y la abogada de Alberto Fernández. Silvina Carreira se presentó hoy en Comodoro Pi para formar parte de la audiencia, sí, para estar presente en la videoconferencia, en la declaración de Fabiola Yáñez y poder preguntarle. No pudo. El juez Ercolini, el juez del caso, aceptó un pedido de la querella para que no esté presente la abogada, planteando que podría haber una revictimización. Ella lo que contestó Carreira, que vemos en pantalla, después en la puerta de Comodoro Pi, es que considera que esta audiencia no es válida y que muy probablemente pida la nulidad de la declaración de Fabiola Yáñez. Y después también habló por primera vez Mariana Gallego, la abogada querellante de la ex primera dama, lo veíamos al comienzo del programa en el clip de apertura. Le agradeció a los medios que están allí en España, ella estuvo en el consulado con Fabiola Yáñez, le agradeció en nombre de Yáñez la presencia, dijo que por una cuestión de confidencialidad y de pedido de la propia ex primera dama, no iba a contar qué es lo que había ocurrido en la declaración y que ahora esperaba que la justicia dé los pasos con la investigación que formalmente se va a abrir mañana.
Bien, estamos cerrando. ¿Tenías algún datito de Bullrich que también se plantó con el tema este de Alberto Fernández? Sí, porque el posteo largo que vimos del presidente Javier Milei hoy sobre este detalle quirúrgico fue reposteado por la ministra de Seguridad. Se subió. Se subió y hizo hincapié en los temas de corrupción que ella, bueno, viene denunciando hace años, según ella, y que le generaron alguna demanda en algún momento, tiempo atrás, de parte del ahora expresidente Alberto Fernández. Bien, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y QR. Nosotros nos reencontramos mañana, 20 horas. Chau, chau, pasa bien.